Y bien, estamos ahora con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es, en fin, analista, como sabemos, él es un politólogo, pero al mismo tiempo es socio del Club Alianza Lima y ha sido miembro de la directiva de Alianza Lima y es un estudioso de la realidad social, no solamente política. Entonces con él vamos a conversar acerca del tema del fútbol, de la violencia en el fútbol, en fin, lo que ha pasado. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Bueno, pues la Asociación Peruana de Fútbol, ante la decisión de impedir que el público ingrese a los partidos mientras, en fin, se encuentran soluciones y medidas, pues ha suspendido el campeonato. Ha suspendido el campeonato. Ahora, no hay aquí quizás debió haberse vetado el estadio de la U, castigado a la U, pero no a todos los partidos, no todos los, digamos, prohibir que el público ingrese a todos los partidos es un poco excesivo, ¿o no? Bueno, se ha tomado una medida inmediata. Tú sabes que ya este fin de semana se juega otra fecha, o se debió jugar otra fecha del campeonato y es una medida, como repito, de manera puntual, suspender esta fecha que a su vez se suma al siguiente fin de semana porque es fecha eliminatoria, lo cual te permite un espacio de tiempo para dar soluciones que ataquen al tema que ya se conoce, se conocía y estaba presente y de alto riesgo en el clásico del último sábado. Esta medida que algunos clamaban por anular el campeonato, que en todos los partidos sean sin público, son medidas que en realidad, uno, no van a evitar la violencia en el fútbol, en segundo lugar, va a comprometer al conjunto de clubes que, como tú señalas, en este caso hay responsabilidades directas y que se tienen que asumir responsabilidades, ¿no? Lo que ocurrió el sábado pudo haber ocurrido en el segundo clásico, en el Monumental, en el tercero y probablemente en el noveno. Lo que quiero decir es que si el Club Universitario de Deportes no podía hacerse responsable del conjunto del evento en términos organizativos, de seguridad, pues no le tienes por qué dar permiso para que esa fecha se realice en el estadio. El estadio Universitario de Deportes es un estadio, el mejor estadio del país, que se puede controlar, pero las condiciones institucionales del Club Universitario de Deportes no lo permiten. Tú sabes que ahí hay espacios donde, por un lado es el club, por otro lado es Grenco, por otro lado la asociación de los propietarios de los palcos, pero el responsable de la fecha como local es el Club Universitario de Deportes. Y en ese sentido, obviamente se tiene que responsabilizar y ver las sanciones que esto amerita. Pero claro, hay otro tema, en el mismo estadio de la U, es que no se cumplen pues las condiciones mínimas de seguridad. Tú no puedes decir, bajo ningún punto de vista, que este es una especie de espacio baldío, de que no hay autoridad y cada uno hace lo que le da la gana. Y es cierto, se sabía además que de los palcos nadie controla quiénes llegan, cómo llegan, con qué llegan. Se tiran objetos desde los palcos, a la gente está, incluso al público en general, Esto pudo haber sucedido en otro momento. Lamentamos ahora la muerte, obviamente, de Walter Oyarse, pero hay responsabilidad y tú ves la precariedad, Jaime. Por ejemplo, ¿cuándo invierten los clubes en el tema de seguridad? Pues no solamente la seguridad de la Policía Nacional, es la seguridad privada que tiene que comprometer cada club que organiza un evento de esta naturaleza. Además, no todos los partidos son de alto riesgo. Ahora, el clásico es el partido de mayor alto riesgo en términos de violencia que cualquier evento deportivo. Entonces, ¿cómo es posible que si no se daban las condiciones se haya permitido que se realice un clásico? Bueno, yo me imagino que ahora van efectivamente a establecer, dar disposiciones que obliguen, por ejemplo, en el caso de Universitario, a que se haga cargo de la seguridad incluso en los palcos, lo mismo en el Estadio Nacional. En fin, me imagino que se tomarán algunas medidas preventivas. Pero esto ha ocurrido en el fondo también por
el desorden institucional, tú lo has mencionado, de Universitario, y no solo de Universitario, No, Alianza Lima también supuesto. vive un desorden institucional Por absoluto. Entonces, esto es lo que hay que resolver. El problema de fondo es cómo hacer para que estas instituciones se conviertan en instituciones serias, manejadas empresarialmente. Se planteó una ley para que pudieran convertirse en sociedades anónimas, digamos, que pudiesen pagar, fraccionar su deuda, que es un privilegio que no tiene nadie en el Perú, a cambio de que se convirtieran en sociedades anónimas, donde pues ahí sí hay, digamos, propietarios que se van a ocupar de que si quieren que su negocio sea rentable, pues que no haya barra, no haya violencia, etcétera, ¿no? Pero no se ha hecho nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Mira, los principales clubes deportivos en términos de hinchaje sabemos que es Alianza y Universitario de Deportes. Sin embargo, somos clubes oligárquicos, en el sentido que es un pequeño número de miembros. Estamos hablando de 1.000, 2.000 socios en cada uno de estos clubes que finalmente nos hacemos responsables de una hinchada pues enorme, claro, que tiene un valor histórico, cultural, de identidad, que se puede aprovechar. Y efectivamente, en este momento los dos clubes no pueden afrontar las condiciones de deuda que tú has señalado, no solamente con SUNAT, la municipalidad y salud, en fin, no lo van a poder resolver. Y se ha dado una ley que se podían acoger y no se ha hecho. No sé el caso universitario en Alianza Lima, no se ha discutido el tema con el conjunto de socios cuál va a ser el futuro, cuál debe ser el futuro del club. De hecho, esta forma asociativa de asociaciones sin fines de lucro, deportivas, te crea las condiciones para la irresponsabilidad. Viene, por ejemplo, un presidente, quiebra el club, se va a su casa y no se responsabiliza personalmente de nada. De nada, y eso es lo que ha ocurrido. Y tiene los incentivos para quebrar, porque en el fondo el incentivo, el club no es suyo, sino que él es un socio del club. Pero no solamente, sino los beneficios, no digo necesariamente económicos. Ser presidente del Club Universitario de Deportes de la Alianza Lima te constituye pues una de las personas más populares, de mayor visibilidad, que puede tener un gran predicamento. Ese es uno de los beneficios, y sin embargo son clubes que de repente ante una situación económica buscan un mecenas que pondrá dinero, pero ese dinero pues se va por nada y se retira, y es una precariedad enorme. Instituciones precarias, por lo tanto, no van a poder ni siquiera organizar un evento y invertir en seguridad, porque ¿sabes qué, Jaime? Necesitan dinero. Pero entonces lo que habría que exigirles antes de reanudarse el campeonato o de permitir que el público regrese a los estadios es que tomen ya una decisión institucional, de modificación, de reforma institucional, si no, no. O por lo menos su estadio no se reabre mientras usted no decida ya de reformarse. Una cosa de ese tipo. Pero mira, cuando se inauguró el Estadio Universitario de Deportes, luego se suspendieron los clásicos y por años no se han jugado clásicos, porque no existían las condiciones de seguridad. Entonces la pregunta válida es, ¿estas condiciones, requisitos indispensables para dar seguridad en ese recinto se cumplieron? No se puede cumplir del momento en que el Club Universitario de Deportes no puede hacer nada en ese espacio que se llama los palcos. Sí, pues. Y es donde justamente sucedió esto. Y no es el tema de las barras bravas, que lo son, y sabemos que en sectores de ellos originan violencia. Estamos hablando de palcos que obviamente son personas de niveles socioeconómicos. Así es. Entonces, y tú ves con un nivel de agresión, no digo solamente en la U, también sucede en Alianza y en otros clubes, pero específicamente en el caso de palcos, ahí beben, se drogan, sí, pues. Agreden verbalmente con objetos a las personas, y no solamente en este caso lo de la Alianza, sino a todo aquel oponente, o en fin, imagínate esas personas que están desde temprano en el estadio y que luego salen ebrias manejando sus autos por las calles de Lima. No crearán pánico como las pandillas y las barras, pero sí pues con sus automóviles. O sea, es el grado de niveles de violencia que en realidad en el fondo se complementan en un país que, como sabemos, el tema de seguridad ha pasado a ser pues un tema de agenda nacional, ¿no? Y el fútbol, por supuesto, no crea la violencia, pero a través del fútbol se desarrolla, se desata la violencia, donde hay responsabilidades, donde se tiene que tomar medidas para rescatar al fútbol,
de lo que realmente es, porque la gente va al estadio, al fútbol, porque gusta a él, porque es parte de su entretenimiento, Claro. porque es parte de su vida, y ese entretenimiento Sí, es pues. parte importante de la vida, y eso hay que rescatarlo, y creo que ahí tienen que conjugar esfuerzos también entre los medios de comunicación, inclusive Jaime. Bien, Fernando, muchas gracias. No, por gracias eso a ti. lo hemos invitado a Fernando Tuesta para contribuir. Muchas gracias, Fernando Tuesta, por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jaime Antesana, experto en temas de narcotráfico, ha estado en Sangabán, en Puno, trae noticias acerca de la expansión acelerada de los cocales.